Hoy día hemos terminado de cosechar el maíz y vamos a clasificar. Miren, este es la cosecha, toda la cosecha que hemos tenido. Aquí están mazorcas grandes, limpias, también mazorcas podridas, semipodridas, mazorcas germinadas, todo eso hemos acumulado, toda la cosecha, y ahí vamos a ir clasificando. Estas son las guayungas, aún contienen las hojas para amarrar y guardar colgando en las paredes sobre maderas que se ponen horizontalmente. Esta mazorca tiene unos granitos más gruesitos y están súper secos. Eso clasificamos para tostado. Vamos a poner para tostado aquí, ahí. Y esto, por ejemplo, está un poquito, si pueden ver, está un poquito amorochado, entonces no vale para tostado. El tostado saldría muy duro, entonces vamos a poner para mote. Esto podemos pelar el mote y comernos el mote, y también colada de mote. Aquí tenemos, miren, semipodridos. Esto también nosotros podemos ir sacando para mote, desgranar para mote, y los más podridos, como estos granitos que están como más podridos, para el chancho. Los voy a poner aquí mismo para mote. Y también tenemos aquí, miren, esto está con granos creciendo, germinando. Esto lo clasificamos para hacer chicha. Aquí encontramos un maíz moradito, frijol, maíz morado. Eso vamos a ir clasificando para sembrar. Y también tenemos en la otra mano frijol. Intentamos preservar las semillas que se están perdiendo. Esto es morocho puro. Esto es para hacer la coladita de morocho. También se puede hacer mote, pero es mejor la colada, entonces vamos clasificando aquí morocho. Y también esto, miren, por ejemplo, esta mazorca tiene unos granos gruesos, es muy bueno para mote. También tiene como semipodridos, y eso, como les dije, sacamos para nosotros comer, sirve. Aquí tenemos una mazorca infectada de gorgojo, son unos insectos voladores que comen y exterminan los maíces. Esto nosotros también ponemos para mote, que vamos a pelar, vamos a cocinar, entonces ahí los gorgojos se mueren y no se esparcen. Y aquí también tenemos otro, miren, aquí como pueden ver, esta mazorca tiene un pequeño hueco, un agujero, ahí entró el gorgojo, entonces ponemos para mote. Todos los que son con gorgojo, este también está un poquito agorgojado, para mote. Y por aquí, por ejemplo, miren, aquí tenemos maicitos de colores. Nosotros intentamos escoger estos para semilla, para preservar estas mazorcas de colores que poco a poco están desapareciendo. Entonces nosotros vamos a clasificar aquí para sembrar, para seguir sembrando. Aquí tenemos este maicito, miren, un poco más rojo, un naranja. Vamos a poner aquí. Y este es rosado, miren. Es un rosadito claro. Este maicito es un rosado claro. Un grano con gorgojo, y miren, ahí están moviéndose los insectos. Esos son los que comen el maíz. Son muy peligrosos para nosotros. Ahí está moviéndose, si lo pueden ver. Miren, aquí también tenemos un maíz amarillo, pero tiene una o dos mazorcas que son chulpi. Esto no es morocho, es chulpi. También nosotros desgranamos solamente el granito que es chulpi y lo separamos para sembrar.
para que no se pierda también, y tener chulpi para hacer tostadito. El tostado de chulpi es más suave que el maíz normal. Pues vamos a poner también para sembrar ahí. Y este que tiene mazorca gruesa acá para el mote. Otra mazorca con muchos granitos. Estos son morados, no son grises, es morado. También vamos a clasificar para semilla. Entonces nosotros clasificamos estas con granos chiquititos para hacer tortillas o pan, o sea, moler y hacer pancito. Tortillas de maíz, vamos a ir clasificando acá. Todas las que tienen granos chiquititos, mira, aquí está, granos chiquititos. Este es una mazorca con doble matriz, miren. Nosotros le llamamos guaguayu, que significa como con hijos. Es como una familia, miren, esta también. Tiene 1, 2, 3, 4 mazorcas en uno solo. Es como una familia entera. Tiene granitos chiquititos, entonces también vamos a poner para la tortilla. Aquí tenemos una mazorca con hojas. Como les dije, las mazorcas con hojas son las que son más gruesas y limpiecitas para poder guardar y tener el próximo año maíz. Vamos a poner esto donde las guayungas están acá. Aquí podemos ver que también tenemos haba. Está secándose la cosecha de haba, todavía sin desgranar. Y acá tenemos el stand de las guayungas. Todas las guayungas vamos a estar poniendo aquí para poder guardar. Luego les voy a enseñar cómo hacer las guayungas, cómo amarrar y cómo colgar, cómo guardar. Miren, aquí encontramos una mazorca que aparentemente nos sirve. Muchas personas dirían que ya no sirve porque está con granos ya podridos, pero no todo está perdido, no son 100% podridos, son semi podridos, y nosotros también sacamos para cocinar mote. El motecito no sale bien blanco, sino un poquito cafecito por el grano como está, pero es rico, no es nada malo. Nosotros lo comemos, aquí no se desperdicia nada. Los buenos para tostado, colada, también para semilla, y los que están medios podridos vamos sacando. Ya los más podridos, por ejemplo aquí, este que no tiene nada, de aquí no se puede sacar para nada porque ya es una harina ya podrida. Eso sí lo usamos para puerco. Ahora vamos a sacar estas mazorquitas que tienen unos granitos un poco delgados. Aparentemente también están un poquito amorochados, entonces vamos a usar para hacer la colada de sal. En quichua lo conocemos como uchuapi. Uchuapi traducido literalmente significa colada de ají, pero es un crema de maíz. Es una colada hecha con harina de maíz, con un poquito de achiote y unas hierbitas más, un poquito también se le mezcla haba y toma un color casi naranja, una colada casi naranja. Es una colada típica de nosotros, una coladita sin nada, vacía, y se sirve acompañado con un pedazo de cuy asado. Vamos a poner aquí. Todo esto es para uchuapi. Y todo esto es para tostado. Miren la calidad de maíz, sequitas, para que el tostado sea suave y rico. Aquí ya empezamos a desgranar el maíz clasificado para hacer tostado, para hacer nuestro primer tostadito del año. Semilla, maíces de colores. Faltan unos maíces bien oscuritos, negros que tenemos. Aquí no están, pero sí tenemos. Y esto es para... Este es morocho. Y aquí tenemos toda la jora para hacer chicha.
y maíz podrido. Esto sí es para nuestros puercos. Ellos también van a salir ganando. Esa es nuestra manera de clasificar los granos. De la misma manera hacemos en el frijol, chochos, habas o cualquier otro grano. Intentamos no desperdiciar nada, sacar todo el provecho posible. Los maíces más limpios, si tenemos crisis económica, puede servir para la venta también, porque en la ciudad se vende solamente maíces limpias, pero aquí nosotros en la casa comemos hasta los semipodridos. No pasa nada, es un buen alimento. Bueno, gracias amigos por ver este video. Si les gustó este video, compartan, den un like y comenten cualquier cosa. Adiós. Chao, Curi. Chao.